Philip Zimbardo es un psicólogo muy reconocido de la Universidad de Stanford y hace más de 30 años se hizo famoso por un experimento, bueno, un experimento muy raro. Era un experimento en el que intentaba medir la influencia del entorno, del ambiente, sobre el carácter interno de una persona, sobre la conducta. Y la verdad es que lanzó el experimento en los sótanos de la propia universidad, en la que unos estudiantes desempeñaban un papel, creo que era de guardianes, y los otros desempeñaban el papel de prisioneros. Y la verdad es que esto que él había previsto para varias semanas, este experimento, a ver qué pasaba conviviendo los dos tipos de personas, bueno, a los pocos días, a los 5 o 6 días, aquello se había convertido en un escenario cruel en el que la gente se estaba insultando y poco menos que apuñalando, hasta tal punto que su compañera sentimental y ayudante tuvo que venir y decirle: oye, por favor, amor mío, para eso de alguna manera, que esto no puede ser, esta gente se va a matar. Y él se dio cuenta por primera vez que incluso él mismo se estaba volviendo perverso. Bueno, lo vamos a escuchar directamente. Philip, te hiciste célebre en todo el mundo con algo llamado el experimento de la cárcel de Stanford. Sí. Y realmente lo que hiciste es que señalabas al entorno, a la situación en la que uno vive, a la hora de juzgar la conducta de las personas. Esto es, ¿no? Me gustaría que nos explicaras detalladamente por qué decidiste realizar ese experimento tan duro y cuáles son las diferencias con un experimento previo, parecido, el experimento de Milgram que llaman, que se realizó o se había realizado en la década de los 60. Durante siglos se ha intentado descubrir lo que vuelve malas a las personas. Se lo han preguntado filósofos, poetas, dramaturgos, y han llegado a muchas respuestas distintas. Muchos quieren creer que las personas nacen buenas o malas, que personas como nosotros estamos en la parte buena de la línea divisoria, mientras que ellos, los malos, están al otro lado. Yo me crié en la pobreza. Crecí en un gueto de Nueva York que se llama South Bronx, en el seno de una familia siciliana. Si eres pobre en una ciudad de cualquier parte del mundo, el mal está por todas partes. Y también el fracaso. Tu padre no trabaja, la hermana de tu amigo es prostituta, un conocido está enganchado a las drogas. No quieres creer que esté en los genes. Prefieres pensar que si la situación cambiara, las cosas mejorarían. En cambio, si te crías en un entorno rico, te rodea el éxito. Y te dices a ti mismo: está en mis genes, se lo transmitiré a mis hijos. Desde pequeño siempre creí en el poder de la situación para moldear a las personas, para bien o para mal. Mi experimento es como una tragedia griega. ¿Qué pasa si pones a buenas personas en un lugar malvado? Las buenas personas dominan y cambian la maldad del lugar, o bien el mal lugar corrompe incluso a los buenos. El experimento de Milgram, que precedió al mío, tenía que ver con el poder de la situación, pero con una autoridad fuerte que presionaba a alguien para que hiciera daño a otra persona. Me gustaría que recordáramos a nuestros telespectadores cuál era la esencia del experimento de Milgram. Sí, cierto. En el experimento de Milgram participó una cifra muy importante de personas, unas 1000, en los Estados Unidos, con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. No eran estudiantes sino ciudadanos corrientes, mayoritariamente hombres. Para resumir, el experimentador les decía a los participantes: queremos ayudar a mejorar la memoria de la gente. Lo haremos del siguiente modo: tú serás el profesor y él el aprendiz, y cuando haga algo bien, perfecto, pero cuando se equivoque, le aplicarás descargas eléctricas porque queremos ver si así mejora el aprendizaje. Todo arrancaba con una buena ideología, que la ciencia quería ayudar a mejorar la memoria, así que los participantes creían que hacían algo bueno. Había un aparato con interruptores para activar las descargas, y la primera que supuestamente se aplicaba, porque el aprendiz era un actor en realidad, era de 15 voltios. A partir de ahí cada incremento era de 15 voltios, 15, 30, 45, pero de repente, al llegar a 100, el actor empezaba a gritar desde la otra habitación: lo dejo, no puedo más. Si el participante era bueno, se giraba hacia el experimentador y le decía: señor, ¿quién será el responsable si le pasa algo? La respuesta era: yo me responsabilizo, soy el experto, tú tienes que continuar. Y ahora eran 100, 200 voltios.
Madre mía. El otro gritaba, gritaba, y así hasta los 450 voltios, el máximo. Suficiente para matar a alguien, ¿eh? Bueno, por lo menos para dejarle inconsciente. Al llegar a 375 se oía un grito y luego silencio. Y el participante decía, señor, algo va mal. Pero se le respondía, tienes que continuar. Milgram preguntó a 40 psiquiatras qué porcentaje de ciudadanos estadounidenses creían que llegarían a aplicar 450 voltios. Su respuesta fue que el 1%, solamente los sádicos. Sin embargo, se equivocaron. 2 de cada 3 personas llegaron hasta el final. Incluso si el otro chillaba, incluso si decía, quiero marcharme, tengo problemas de corazón. Esto se llama obediencia ciega a la autoridad. El experimento demostró que, desde pequeños, se nos enseña a obedecer a la autoridad. Y normalmente la autoridad es buena, los padres, el cura, el rabino, pero no sabemos qué hacer cuando alguien bueno se vuelve malo. Cuando un profesor es cruel con los estudiantes o un padre abusa de sus hijos. Y Milgram demostró que la mayoría de las personas podían cruzar fácilmente la línea que separa el bien del mal, con buenas intenciones, y decir, estoy ayudando a esta persona, pero le ayudaban matándole. Increíble, vamos. Y en mi estudio... 10 años después fue. Sí, 10 años después, en 1971, me dije a mí mismo que no era habitual que alguien te pidiera que hicieras algo malo. Vivimos en instituciones, la familia, las escuelas, los hospitales, el ejército, la policía. Y en esas situaciones nadie te dice que hagas nada malo, sino que te dicen, aquí tienes las reglas, te asignan un rol. Tu trabajo es hacer esto. Ves a los demás haciéndolo y quieres gustarles, así que empiezas a hacer cosas que quizá no encajen con tu moral, pero que todo el mundo hace. En mi estudio, busqué estudiantes que estuvieran en alguna universidad cerca de la Universidad de Stanford, en California. Pusimos un anuncio en el periódico diciendo que buscábamos estudiantes para 2 semanas y que cobrarían $15 al día por participar en un estudio sobre la vida en la cárcel. Luego hicimos test de personalidad y entrevistas y elegimos de entre unas 75 personas a los más normales. Lanzamos una moneda al aire. Él será recluso, el carcelero, y todo el mundo sabía que era un experimento, pero para hacerlo más convincente, hicimos que la policía detuviera a los chavales que iban a ser reclusos, que fueran a su casa, a la universidad o a donde fuera, uniformados, y les dijeran, fulanito, quedas detenido por robo a mano armada, acompáñame. Luego los esposaron, subieron al coche y encendieron la sirena. Incluso sabiendo que no habían hecho nada, se sentían culpables. Y luego los llevaron a comisaría y les tomaron huellas dactilares, les hicieron fotos y los pusieron en una celda real. Lo que queríamos era que las autoridades se encargaran de privarlos de libertad. A continuación, los policías les vendaron los ojos y nosotros los subimos a un coche y los trasladamos a nuestra cárcel. Y cuando les quitamos la venda, ahí estaban desnudos y con todo el mundo burlándose de ellos. Les pusimos nuestro uniforme y empezó el experimento. Los guardias habían llegado el día antes porque queríamos que sintieran que era su cárcel. Les dimos bonitos uniformes, porras, silbatos, esposas y también gafas de sol reflectantes para que nadie pudiera verles los ojos. Queríamos que los carceleros fueran anónimos y que todos tuvieran el mismo aspecto. El primer día creíamos que no pasaba nada, porque los guardias eran buenas personas. Era 1971, eran hippies, activistas de los derechos civiles. Cuando llegaron y les preguntamos si querían ser carceleros o reclusos, nos dijeron, no quiero ser guardia, no voy a la universidad para serlo. Algunos incluso dijeron que los policías y guardias eran todos unos cerdos. Era la época. Así que no eran malas personas ni querían ser carceleros. De hecho, al principio no había diferencia alguna entre guardias y reclusos. Además, se les asignaba el papel lanzando una moneda. Todos lo sabían. Los presos no habían hecho nada malo, era un experimento. Sin embargo, al cabo de 2 días los guardias empezaron a decir que los reclusos eran peligrosos y que había que aplacarlos. Y es que durante el segundo día los presos se rebelaron y dijeron que no querían llevar números ni gorrillos absurdos en la cabeza y empezaron a insultar a los guardias, que me preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo les dije, es vuestra cárcel, ¿qué vais a hacer? ¿Eso es lo que les dijiste? Sí, es vuestra cárcel. En cada turno había 9 presos y 3 guardias. Y me dijeron que tenían que llamar a los guardias del resto de turnos. Y entonces los guardias utilizaron la fuerza física para controlar a los presos, que según ellos eran reclusos peligrosos. Nada de estudiantes, nada de un experimento. Por su parte, los reclusos empezaron a pensar que estaban en una cárcel dirigida por un psicólogo y no por el Estado. En ese momento se convirtió en una cárcel real.
Y así fue como un experimento que tenía que durar 2 meses. No, tenía que durar 2 semanas. Pero duró 5 o 6 días solo. 6 días solamente. En mi libro El efecto Lucifer dedico un capítulo a cada día porque quiero que el lector comprenda cómo se puede aplacar a alguien con palabras. ¿Cómo se le puede reducir creando una situación en la que se sienta impotente? Yo era el superintendente de la cárcel y dije que nada de violencia física, pero los guardias recurrieron a la violencia psicológica. Si un guardia contaba un chiste y te reías, te castigaba. Si lo contaba y no te reías, también te castigaba. Te sentías impotente porque no sabías qué hacer. Un inciso. Sí. ¿Por qué crees que el anonimato desempeña un papel tan importante en la conducta sádica? Es crucial. El anonimato significa, yo no soy Phil Zimbardo, no soy responsable de mi comportamiento. Me pongo una máscara, una capucha, como los terroristas. Si se roba un banco, se esconde la identidad. Pero si lo haces durante suficiente tiempo, pierdes la identidad y te conviertes en la máscara. En nuestro estudio, cada turno de guardias era peor que el anterior. Pero lo peor era de noche, porque los guardias sabían que yo tenía que irme a dormir en algún momento. Dormía en mi oficina, en el piso de arriba, en el departamento de psicología. Al día siguiente, mirábamos el vídeo y veíamos que habían hecho cosas terribles y yo les decía que no se pasaran tanto y me decían, sí, señor. Pero al día siguiente empeoraba todavía más. Los presos empezaron a tener crisis emocionales tras 36 horas. Cada día un recluso distinto se venía abajo y teníamos que llevárnoslo al médico. Las crisis tenían una duración limitada porque cuando los sacábamos de la situación y les quitábamos el uniforme volvían a la normalidad. Al final del estudio dedicamos un día entero a hacer balance. Nos reunimos con los reclusos y luego con los guardias y finalmente todos juntos. Les dije, todos hemos hecho cosas malas, yo incluido porque yo me había convertido en el superintendente, no en el psicólogo. Había visto cosas terribles, las había permitido y terminé el estudio tras 6 días. Pero el verdadero motivo por el que lo acabé es que a mitad del experimento quise que algunos psicólogos que no conocían el estudio entrevistaran a todos los participantes. A mí, a los estudiantes, a los presos, a los guardias. Y una de las personas que vino fue una mujer que había sido mi alumna. Había obtenido el doctorado en Stanford y estaba a punto de ser profesora en Berkeley. Y yo justo había empezado a salir con ella. Llegó y le dije, mira esto, aquí es interesante. Pero se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, ¿pero cómo se os ocurre? Vio a los guardias ponerles a los presos una bolsa en la cabeza, encadenarles los pies y forzarlos a andar agarrados del hombro entre insultos y empujones. Porque eran las 10 de la noche y era el último momento en que se les permitía ir al servicio. Los guardias lo utilizaban como una oportunidad para abusar de los presos. Yo lo veía y anotaba en la lista. Es el turno de ir al servicio de las 10. Para mí no era más que un control rutinario. Ella lo vio y se fue corriendo. Y yo fui tras ella y le dije, ¿pero qué te pasa? Es la naturaleza humana. Y ella te dio la culpa. Entonces me dijo, es terrible lo que les estáis haciendo a estos chavales. No son reclusos, son chiquillos y tú eres el responsable. Yo le dije, ¿pero a ti qué te pasa? Menuda psicóloga estás hecha, eres demasiado blanda. Y ella respondió, espera un momento, creo que no quiero continuar mi relación contigo si este es tu verdadero yo. Creía que eras cariñoso y bondadoso, pero no sé quién eres. Fue como una bofetada en la cara. Pensé, Dios mío. Ahí fue cuando dije, se acabó.